Bien, vamos ahora con este ejercicio 5, que tiene un enunciado un poco largo. Os dejo el enunciado, como siempre, por aquí abajo. Y bien, nos dicen que se han vendido vehículos, coches de 3 colores, blanco, negro y rojo. Nos vamos a ir directamente a la pregunta, la cual nos dice que determinemos el número de coches vendidos de cada color. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo las incógnitas. X será el número de coches blancos vendidos. Vale, la incógnita Y será igual el número de coches negros vendidos. Y la incógnita Z será lo mismo, el número de coches rojos vendidos. Bien, una vez que hemos definido las tres variables, vamos a empezar a buscar las ecuaciones. Primero nos dice que el 60% de los coches blancos, es decir, el número de coches blancos vendidos por 0,6. 60% de los coches blancos más el 50% de los coches negros, es decir, más 0,5 por Y, representan o es igual a el 30% de los coches vendidos. 0,3, el 30% de los coches vendidos, pero de los coches totales, que viene dado por X más Y más Z. Vale, ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que el 20% de los coches blancos, 20%, vamos a ponerlo, 20% de los coches blancos junto con el 60%, es decir, más 0,6 de los coches negros y el 60% de los coches rojos más el 60% de los coches rojos representan o es igual a la mitad es 0,5 de los coches vendidos. De nuevo, los coches vendidos serán X más Y más Z. Bien, ahora nos dice que se han vendido 100 coches negros más que blancos. Es decir, que si al número de coches vendidos blancos le sumamos 100, nos va a dar el número de coches vendidos negros. Es decir, X más 100 igual a Y. Este será el sistema de ecuaciones que nos queda y por tanto será el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar estos números decimales, los cuales están bastante feos, multiplicando las dos ecuaciones por 10. Esto se puede hacer y el resultado del sistema será el mismo. Aquí en vez de 0,6 vamos a poner 6. En vez de 0,5 y 0,3 vamos a poner 5 y 3. Y ahora en vez de 0,2, 0,6 y 0,6 pondremos 2, 6, 6 y en vez de 0,5, 5. Vale, entonces ahora vamos a arreglar esto. Si multiplicamos 3 por este paréntesis nos queda, vamos a poner 3x más 3y más 3z. Y aquí lo mismo, pero multiplicando por 5. 5x más 5y más 5z. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar este sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Vamos a poner primero de todo esta ecuación, la vamos a poner la primera, ya que esta x tiene un coeficiente 1 y esto nos ayudará después para resolverla. Tenemos x, esta y la vamos a poner aquí, menos y igual a 100. Bien, ahora esta ecuación que tenemos aquí, 6x menos 3y es 3 por x. 5y menos 3y es más 2 por y. Aquí no hay z y aquí tenemos más 3z, que en este lado queda como menos 3z, igual a 0. Vale, aquí me he equivocado, esto no es 100, es menos 100, ya que lo ponemos en el otro lado, mucho cuidado. Y ahora esta ecuación nos queda 2x menos 5x son menos 3x. 6y menos 5y más y. Y 6z menos 5z más z
igual a 0. Vale, ya tenemos ahí el sistema bien puesto para poder resolverlo. Entonces, este sistema lo podríamos resolver por muchos métodos, pero el más sencillo y el que se suele dar y explicar es el método de Gauss. Lo que haremos será, en una matriz, copiar los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas. En la primera ecuación, a la x lo acompaña un 1, a la y un -1, y a la z, como no está, un 0. Y aparte se pone el término independiente, que es menos 100. Ahora en la segunda ecuación nos queda 3, 2, menos 3 y 0. Y menos 3, 1 y 1. Y el 0. Vale, ahora vamos a ir haciendo cambios para conseguir ceros por debajo de la diagonal. Entonces los cambios que vamos a hacer los vamos a ir escribiendo por aquí. Y primero vamos a tratar de hacer un 0 aquí. ¿Cómo? Pues nuestra nueva fila 2 será igual a la fila 2 que ya teníamos menos la fila 1 multiplicada por 3. Y ahora para hacer un 0 aquí tendremos que hacer la fila 3 que ya tenemos más 3 por la fila 1. Bien, vamos a empezar a hacer los cambios. La fila 1 la dejamos igual porque ahí no vamos a tocar nada. Por tanto la ponemos igual. 1 menos 1, 0 y menos 100. Ahora, aquí tenemos que esto va a ser 3 menos 3 por 1, 0. Aquí tenemos 2 menos 3 por menos 1, que es 2 menos menos 3, 5. Aquí tenemos menos 3 y un 0, se queda el menos 3. Y aquí tenemos 0 menos menos 300, es decir, más 300. Ahora lo mismo, pero con la fila 3. Tenemos menos 3 más 3, 0. Ahora 1 menos 3, que es menos 2. Y aquí tenemos 1 y el 0 se queda un 1. Y aquí es 0 menos 300. Menos 300. Bien. Este sistema ya lo vamos a borrar porque ya no nos hace falta. Ahora vamos a hacer un 0, por ejemplo, aquí, que es lo más sencillo que podríamos hacer. Entonces, antes de nada, la fila 1 y la fila 2 las vamos a dejar iguales porque no les vamos a tocar nada. Las dejamos exactamente iguales. Ahora, para hacer un 0 aquí tendremos que tener que la fila 3 es igual a la propia fila 3 multiplicada por 3 más la fila 2. Aquí, como tenemos 0 y 0, 0. Aquí tenemos 3 por menos 2, menos 6 más 5, menos 1. Ahora, 3 por 1 son 3, menos 3 es 0. Y 3 por menos 300, menos 900 más 300, menos 600. Bien, con esto, borrando aquí, ya tendríamos el problema resuelto, ya que si volvemos a pasar esta matriz a un sistema, nos quedará un sistema de ecuaciones como x menos y más 0z igual a menos 100. Aquí tendríamos 5y menos 3z igual a 300 y menos y igual a menos 600. Y este sistema ya lo podríamos resolver fácilmente. Vamos a hacerlo. Aquí tendríamos que menos y es igual a menos 600. Por tanto, y sería 600. Ahora, sustituyendo, aquí por ejemplo nos queda que x menos y, que son 600, es igual a menos 100. O lo que es lo mismo, x igual a menos 100 más 600, que son 500. Y en la otra ecuación tenemos 5 por y, que son 600, menos 3z igual a 300. Aquí tenemos 3000 menos 3z igual a 300, o lo que es lo mismo, menos 3z igual 300 menos 3000 es igual a menos 2700,
el menos y el menos se va y nos queda que Z es igual a 2.700 entre 3, que son 900. Por lo tanto, serían 500 coches blancos vendidos, 600 coches negros vendidos y 900 coches rojos vendidos. Y ya habríamos terminado con este ejercicio también.